Hola. Buenas, José. Buenos días, Pili. Buenos días. Vamos a hacer un experimento con cartas. Es un experimento de estos de predicciones y cosas que a mí me gustan. Tengo aquí escrita una cosita embarcada. Vale. Y aquí tengo una baraja, que es una baraja muy curiosa, es muy bonita. Sí. Es negra, pero vamos, las cartas son las normales. Y se distinguen perfectamente corazones, rombos o diamantes, los tréboles, las picas, se distinguen perfectamente. Tú conoces la baraja esta de póker. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser mezclar un poquitín. Mezclamos la baraja. Ahora ya, yo voy a poner cartas aquí. Cuando tú digas alto, yo paro. Alto. ¿Esta la pongo o Esa. la pongo? Sí. Vale, bueno. Entonces, ahora vas a coger tú así este montoncito, que has elegido las cartas que has querido, la coges así como yo, y lo divides 1, 2, 1, 2 en dos montones. Sí, en dos montones. Una y otra, exactamente. Bueno, entonces has hecho dos montones de cartas, del número de cartas que has cogido. Ahora vas a coger la carta de arriba de uno de los dos montones. Vas a coger la carta de arriba de uno de los dos montones y te la quedas para ti, ¿vale? ¿Esa la quieres para ti? Esta la quiero para mí. Mira la carta. ¿Me quieres decir, por favor, qué carta es? El 6 de corazones. Y esa de... cuadraditos de esos, ¿cómo se llaman? ¿Los diamantes o los rombos? Sí, los rombos. ¿Tú crees que yo he podido adivinar la carta que ibas a coger? No, imposible. 6 de rombos. Anda. Adivinada. Se ha barajado, has cogido todo el montón de las cartas que has querido, has cogido cualquiera de aquí de arriba, la que has querido para ti. Estaba ya previsto la que ibas a coger. Anda. José, me come el tarro, porque a ver cómo lo sabe. Y el loro que está todo el tiempo callado. Tan callado. Luego lo quita. Cuarto nos oye, no lo puedo quitar. Ah, no. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a ver? Bueno, es más casero. Se nota que está el pájaro. Ay, el pajarito. Si es que... Claro. Mira, toda la mañana callado, ¿eh? Sí. Sin decir ni mus. Nos oye aquí hablar y... O te echas la siesta y se pone. Ya. Ah, que sí, porque el mío le pasa la misma. Va a haber guardado, digo, bueno, pues si está callado, porque está, pero no hay forma. Y luego... Es este un juego que viene explicado en la baraja de bicicle Escorpión Negro. Es una baraja que viene explicado el juego de magia que vamos a hacer hoy junto con otro. Se trata de una baraja negra muy misteriosa que me parece a mí muy apropiada para hacer juegos de mentalismo. Viene incluida una carta especial. Se trata de una carta predicción que, si la mostramos hacia el público, muestra el 9 de tréboles, y si la mostramos así a nuestro público, muestra el 6 de diamantes. También incluye la baraja 3 cartas especiales con un escorpión sin nada, un escorpión con una carta de dorso y un escorpión con una carta de frente, que son apropiados para hacer un juego de doble volteo, también explicado en las instrucciones que acompañan al juego. Pero vamos al truco que nos ocupa hoy. Por tanto, apartamos estas 3 cartas y yo lo he versionado porque no me gusta una carta que no puedes, una predicción que no puedes entregar al público para examen. Tampoco me gustan nada las predicciones que ya están impresas.
Es preferible siempre utilizar una predicción escrita a mano que una predicción impresa, ya que una predicción impresa hace al público sospechar mucho más que es algo preparado, que es un truco. Sin embargo, una predicción escrita a mano sugiere más al público que tenemos poderes especiales. Veamos, pues, cómo se hace el truco. En realidad, aunque parece una elección al azar, solo dejamos elegir a nuestro espectador entre dos cartas, el 6 de diamantes y el 9 de tréboles. Además, es una baraja absolutamente normal. Estas dos cartas las vamos a dejar sobre la baraja, en posición top. Quedamos el 6 de diamantes y el 9 de tréboles. Nosotros, previamente, en una pizarra tipo veleda, habremos escrito lo siguiente. Habremos puesto un 6 de diamantes, ponemos aquí el índice, pero visto al revés es un 9 de tréboles. Pintamos aquí el índice, los tréboles. Ya tenemos todo hecho y podemos empezar el juego. Nuestra predicción así escrita en una pizarrita tipo veleda la dejamos siempre a la vista del público. Quedamos pues en que tenemos las cartas a forzar en posición top de la baraja. Ahora solamente tendremos que mezclar procurando que las cartas sigan en posición top. Mezclamos varias veces según nuestro método de mezcla preferido y luego dejaremos unas 5 cartas sobre el tapete. 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de entonces diremos a nuestro espectador que nos diga alto en el momento que quiera. Por ejemplo, alto. Paramos ahí. Damos este montón al espectador y nosotros le explicaremos lo que tiene que hacer con él. Es decir, dividirlo en 2 montones, dejando caer las cartas alternativamente. Una vez que el espectador sabe lo que tiene que hacer, procederá. El espectador dejará 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Quedarán ahora arriba las 2 cartas entre las que queremos forzar. Ahora decimos al espectador que elija para sí una de las cartas de arriba de uno de los 2 montones. Lo decimos claramente que va a ser su carta para que no se sospeche que estamos haciendo el forzaje del mago. Supongamos entonces que el espectador elige esta carta. Nosotros podemos haber seguido perfectamente la evolución de la carta, pero yo, para evitar confusiones, le pido al espectador que diga la carta que ha elegido. En este caso, el 9 de tréboles. Nosotros tendríamos así, cara a nosotros, la predicción. Cuando nos ha dicho que ha elegido el 9 de tréboles, cogemos con el dedo y borramos el índice diamante. Y mostramos al espectador cómo hemos acertado prediciendo la carta. Y podemos mostrar que son cartas indiferentes. Si hubiera elegido el 6 de diamantes, al decir diamantes, nosotros borraríamos el índice trébol y mostraríamos al espectador el 6 con el índice diamantes. Un juego francamente precioso y totalmente inexplicable para nuestros espectadores. Hasta la próxima.